Bienvenidos a esta inmersión en las ideas de un libro que, la verdad, le da la vuelta a casi todo lo que creíamos saber sobre el dinero. Se titula La psicología del dinero y su argumento es bastante radical. Sí, la idea es que nuestra relación con el dinero tiene muy poco que ver con lo listos que seamos y casi todo que ver con cómo nos comportamos. Exacto. Y hoy vamos a desgranar justo eso, porque la paciencia o la humildad, por ejemplo, pueden ser mucho más rentables que un máster en finanzas. Y para ello, pues tenemos una pila de fuentes y notas que nos llevan a una pregunta central. Y es que el éxito financiero no es una ciencia dura, como la física, con leyes y fórmulas. No. Es una habilidad blanda, donde la psicología juega un papel mucho más importante de lo que solemos admitir. Para empezar, tenemos una historia real que es que parece una paradoja, casi de película. Por un lado, un conserje de Vermont, Ronald Reed, un hombre que trabajó toda su vida en una gasolinera y en JCPenney, Sí. y que al morir dejó una fortuna de 8 millones de dólares. Y por otro, Richard Fuscon, un altísimo ejecutivo de Merrill Lynch, con un MBA de Harvard, que acabó en la bancarrota más absoluta. ¿Cómo es posible? Pues esa es el ave de todo. No es que ahora todos tengamos que ser como Ronald, que bueno, tampoco sería mal consejo. No estaría mal, ¿no? Pero lo que esta historia revela es que la diferencia de comportamiento entre ellos, o sea, la paciencia de Reed frente a la codicia de Fuscon, fue infinitamente más poderosa que la brecha enorme que había en su formación. Totalmente. El conserje entendió algo que el ejecutivo de Harvard ignoró por completo, y eso es lo que vamos a explorar hoy. Hay un capítulo que empieza con una afirmación muy potente. Nadie está loco. A primera vista choca un poco, la verdad, porque vemos a gente tomar decisiones financieras que parecen, bueno, una auténtica locura. Claro. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Pues quiere decir que las decisiones que tomamos tienen perfecto sentido para nosotros en ese momento, aunque desde fuera parezcan irracionales. Y la razón es que nuestras experiencias personales, que son un 0,00, bueno, una fracción minúscula de lo que ha pasado en el mundo, ¿Ya? moldean el 80% de cómo vemos la economía. Claro. Es como si cada uno viéramos el mundo a través de unas gafas con una graduación única. El libro, de hecho, pone un ejemplo muy claro con las generaciones y la bolsa. Exacto. Alguien que nació, por ejemplo, en 1970, vio cómo el S&P 500 se multiplicaba por 10, ajustado a la inflación, durante su adolescencia. Para esa persona, pues invertir en bolsa es casi obvio, lo más normal del mundo. Claro. En cambio, alguien nacido en 1950 vio cómo el mercado no iba a ninguna parte durante esos mismos años formativos. Su visión del riesgo es completamente la opuesta. Y ninguno de los dos está loco. No, simplemente han jugado a juegos diferentes, con reglas diferentes. Y esto me lleva a una anécdota que se cuenta sobre John F. Kennedy, que es brutal. Cuando un periodista le preguntó por sus recuerdos de la Gran Depresión, él, con total sinceridad, admitió no tener ninguno. Claro, su familia era inmensamente rica. De hecho, su fortuna creció durante esa época. Su única experiencia, según dijo, fue ver a su padre contratar a más jardineros para darles trabajo. Aprendió sobre la depresión leyendo libros en Harvard. Y ese es el punto central. Ninguna cantidad de estudio, ninguna inteligencia puede recrear el poder emocional de la experiencia. No puedes sentir el miedo real a perderlo todo solo leyendo sobre ello en un libro. No, imposible. Y por eso, dos personas igual de inteligentes pueden llegar a conclusiones radicalmente opuestas sobre el ahorro, la deuda o una inversión. Sus decisiones no las toman con una hoja de cálculo, las toman con las cicatrices emocionales de sus vivencias. Vale, entiendo. Entonces, si la experiencia personal es tan determinante, entremos en dos factores que a menudo ignoramos porque son casi imposibles de medir. La suerte y el riesgo. Son las dos caras de la misma moneda, y son potentísimas. A menudo atribuimos todo el éxito al esfuerzo y la inteligencia, Sí. y todo el fracaso a la pereza o la estupidez. Pero la realidad es mucho más compleja. Para ilustrar este punto sobre la suerte, el autor usa un ejemplo que creo que todo el mundo conoce, pero desde un ángulo totalmente inesperado. El de Bill Gates. Es un genio, eso nadie lo duda, pero también tuvo una suerte de una entre 1.000.000. Fue a Lakeside, que en 1968 era de las poquísimas escuelas del mundo que tenía un ordenador. No solo una, sino la única de todo Seattle. El propio Gates lo admite, ¿eh? Sin ese acceso tan temprano a ese ordenador, Microsoft simplemente no existiría. Fue una carambola cósmica. Entiendo el punto sobre la suerte, es innegable, pero ¿no corremos el riesgo de irnos al otro extremo?
de pensar que el esfuerzo de Gates no importó, que fue solo una lotería. ¿Cómo se equilibra eso? Esa es una pregunta fundamental. El libro no dice que el esfuerzo no importe, para nada. Dice que la suerte y el riesgo son factores que multiplican o anulan ese esfuerzo. Y para demostrarlo, introduce la otra cara de la moneda, el riesgo. En Lakeside, en ese mismo grupo de BISG, prodigios informáticos, no solo estaban Bill Gates y Paul Allen, había un tercer amigo, Kent Evans. Kent Evans. La historia es tremenda, te deja helada, totalmente. Gates lo describe como el mejor estudiante de la clase, el más brillante de los tres. Estaban convencidos de que montarían una empresa juntos. Sí. Pero Kent Evans murió en un accidente de montañismo antes de graduarse. Una probabilidad, también, de 1 en 1.000.000. La misma fuerza invisible, actuando en direcciones opuestas. Por cada Bill Gates hay un Kent Evans. ¡Qué fuerte! Y siempre nos fijamos en el que triunfó. Pero el libro te obliga a pensar en el otro. Cambia por completo la perspectiva. Te hace pensar en figuras como Cornelius Vanderbilt o Rockefeller, a los que la historia elogia por su audacia al saltarse las leyes. Claro. Pero si les hubiera salido mal, hoy no los llamaríamos audaces, sino criminales imprudentes. Exacto. La línea entre visionario e insensato es finísima, y a menudo solo se traza en retrospectiva cuando ya sabes el resultado. Por eso, al juzgar el éxito o el fracaso, tanto el nuestro como el de los demás, hay que aplicar una dosis de humildad. Nunca es tan bueno como parece. Ni tan malo como parece. El factor suerte y el factor riesgo siempre están en la ecuación. Y esa falta de humildad nos lleva de cabeza al siguiente punto, que es el peligro de no saber parar. La historia de Rajat Gupta es de las que te dejan sin palabras. Un hombre que salió de la pobreza más absoluta en Calcuta para llegar a ser CEO de McKinsey. McKinsey nada menos. Una de las consultoras más prestigiosas del mundo. Tenía un patrimonio de $100 millones. ¡100 millones! Y aún así, no era suficiente. Se vio envuelto en un caso de uso de información privilegiada con Goldman Sachs para ganar todavía más. Lo arriesgó todo. Su reputación, su libertad, su fortuna, por algo que no necesitaba en absoluto, y acabó en la cárcel. Es que es el ejemplo perfecto de mover la portería constantemente. Sí. El problema de fondo es la comparación social, ¿no? Es una batalla que es imposible ganar, porque siempre va a haber alguien con más. Es una cinta de correr que nunca se para. El autor menciona a un jugador de béisbol que gana $500,000 al año, una fortuna para la mayoría, pero claro, se siente pobre al lado de su compañero Mike Trout, que tiene un contrato de 430 millones. Madre mía. Y el propio Trout podría sentirse pobre si se compara con un gestor de fondos de inversión que gana 770 millones en un solo año. Si tu felicidad depende de estar por encima de los demás, estás condenado a ser infeliz. Hay una cita maravillosa en el libro que resume esto a la perfección. En una fiesta, en la mansión de un multimillonario, el escritor Kurt Vonnegut le comenta a su amigo Joseph Heller, el autor de Catch-22, Sí. que su anfitrión había ganado más dinero en un solo día de lo que Heller había ganado en toda su vida con su famosísima novela. Y la respuesta de Heller es magistral. Le dice, sí, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Suficiente. Es increíble. Esa palabra, suficiente, es increíblemente poderosa. Es la habilidad de bajarte de esa cinta de correr. Significa entender que hay cosas que no merecen la pena arriesgar, sin importar la ganancia. Tu reputación, tu independencia, tu familia, tus amigos. Tu felicidad. Saber cuándo dejar de asumir riesgos para proteger esas cosas es, probablemente, la habilidad financiera más importante de todas. Es la que te permite no solo ganar, sino también conservar lo que has ganado. Esa idea de suficiente es fascinante, porque parece que gente como Rajat Gupta o el inversor Jesse Livermore dominaron la primera parte del juego, la de hacerse ricos, Sí. pero fracasaron estrepitosamente en la segunda, mantenerse ricos. Son dos habilidades completamente distintas, ¿verdad? Completamente opuestas, de hecho. Jesse Livermore en el crack del 29 hizo el equivalente a $3,000 millones de hoy en un solo día. Era uno de los hombres más ricos del mundo. Pero ¿no supo parar? No. Siguió haciendo apuestas cada vez más grandes, más apalancadas. Y por supuesto, lo perdió todo. Acabó suicidándose. Hacerse rico, sobre todo si lo haces rápido, a menudo requiere asumir unos riesgos enormes, ser optimista y jugársela. Pero mantenerse rico es todo lo contrario. Mantenerse rico requiere humildad.
Requiere un cierto grado de paranoia, de pensar en qué podría salir mal. Y por encima de todo, requiere una obsesión por la supervivencia. Tienes que asegurarte de seguir en el juego. La supervivencia es la clave a largo plazo. Y aquí es donde entra la verdadera magia del interés compuesto, que es un concepto que todos hemos oído, pero que creo que no terminamos de interiorizar del todo. Porque no es intuitivo. La magia del interés compuesto no viene de conseguir los mayores rendimientos cada año. Eso es agotador, te estresa y te lleva a cometer errores. Claro. La verdadera magia viene de conseguir rendimientos suficientemente buenos de forma ininterrumpida durante el mayor tiempo posible. Es menos emocionante, pero es donde se crea la riqueza de verdad. Los primeros años apenas notas nada. Pero los últimos años hacen todo el trabajo. Ahí está. Fíjate en Warren Buffett. Es un inversor absolutamente extraordinario, pero su verdadero superpoder no es su inteligencia. Es el tiempo. Lleva invirtiendo sin parar desde que tenía 10 años. ¿10 años? Ha sobrevivido a 14 recesiones sin entrar en pánico, sin verse forzado a vender, sin manchar su reputación. Simplemente ha sobrevivido. La supervivencia le da longevidad, y la longevidad permite que la capitalización haga su magia. Lo que nos lleva a una de las ideas más contraintuitivas de todas. La verdadera riqueza es lo que no se ve. Vemos a alguien con un Ferrari y automáticamente pensamos qué rico es. Pero en realidad, la única información que tenemos sobre esa persona es que tiene como mínimo 200.000 euros menos que antes de comprar el coche. O más probablemente, que tiene una deuda de 200.000 euros más. Claro, estamos viendo su gasto, no su patrimonio. Exacto. La riqueza es invisible. La riqueza son los coches de lujo que no te compraste, los diamantes que no adquiriste, los relojes que no llevas en la muñeca. La riqueza son los activos financieros que no has convertido en cachivaches visibles. O sea que básicamente la riqueza es la libertad de no tener que trabajar si no quieres. El del Ferrari quizá tiene que seguir en un trabajo que odia para pagar la letra del coche, mientras que la persona con riqueza de verdad tiene la libertad de elegir. ¿Es esa la idea? Exactamente. La riqueza es libertad. Y esos activos invisibles te dan algo mucho más valioso. Te compran opciones, flexibilidad y sobre todo tiempo. Y ese es el dividendo más alto que el dinero puede pagar. El control sobre tu propio tiempo, sin duda alguna. La capacidad de levantarte por la mañana y poder decir, hoy puedo hacer lo que quiera, con quien quiera, donde quiera y durante el tiempo que quiera. Eso es el mayor retorno de la inversión que existe. Es un beneficio en calidad de vida que ningún objeto puede igualar. Para nada. Al final, como dice el autor, la gente no aspira a ser millonaria, aspira a poder gastar $1.000.000. Pero es un error de concepto. El objetivo no debería ser el gasto, No. sino la independencia que te da el dinero que no gastas. Esa es la meta final, usar el dinero para tener más control sobre tu vida, para poder esperar a la oportunidad laboral adecuada en lugar de aceptar la primera por desesperación, para poder afrontar una emergencia médica, para poder jubilarte cuando tú decidas. Eso es la verdadera riqueza. En resumen, hemos visto que la gestión del dinero es menos una hoja de cálculo y más una lección de psicología. Se trata de entender que nuestras decisiones están marcadas por nuestras experiencias, de respetar el poder inmenso de la suerte y el riesgo, Sí. de saber identificar cuándo tenemos suficiente para no arriesgar lo que más importa y sobre todo de enfocarse en sobrevivir el tiempo necesario para que nuestros planes den fruto. Al final del día, no hay una única respuesta correcta que sirva para todo el mundo. Se trata de encontrar lo que funciona para cada uno, aquello que nos permite dormir tranquilos por la noche, que es, en última instancia, el objetivo más valioso. Totalmente. Y con eso dejamos una reflexión final para seguir pensando, basada en otra de las grandes ideas del libro. Si nuestras metas y deseos cambian inevitablemente a lo largo de la vida, y lo hacen, ¿cómo podemos crear un plan financiero que sobreviva a nuestra propia evolución personal, en lugar de convertirse en una jaula construida por una versión pasada de nosotros mismos que ya no existe?